Buenas tardes. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta sesión del 6 de mayo del año 2025 del curso o espacio académico Seminario de Opción de Grado 1 para el tercer semestre de la Maestría en Criminología y Política Pública Criminal. Los acompaña Miguel Andrés López Martínez, experto temático diseñador del curso virtual que están ustedes desarrollando durante estas sesiones. Y estaremos hablando hoy por espacio por el tiempo de una hora sobre la elaboración de textos de investigación. Voy a hacer brevemente una recapitulación. Primero, permítanme compartir pantalla. Por favor, me indican si están viendo la pantalla, las diapositivas. Sí, señor. Listo. Bueno, estamos hablando nosotros entonces de la segunda unidad del curso. A ver si puedo mover esto un poquito para acá. Listo. De la segunda unidad del curso que tiene que ver con la claridad y la coherencia en la elaboración de textos jurídicos de investigación y de evaluación de política pública. Habíamos dicho que la idea de esta segunda parte era que pudiésemos adentrarnos en el estudio de algunas técnicas y bueno, en la práctica también para la escritura de textos jurídicos, de investigación y de evaluación de políticas públicas alrededor de esta pregunta. ¿Cómo se elaboran esos textos? Para que puedan ser claros y coherentes. Y habíamos dicho que la claridad y la coherencia eran aspectos de los textos que se podían materializar si uno seguía algunas recomendaciones sugeridas por los expertos, pero que principalmente se trataba de la sensación que un escritor podía darle a sus lectores cuando se encontraba con el mensaje plasmado en forma textual. Y habíamos planteado un ejercicio inicial, ustedes habían explorado ya por partes la T 455/2024, un artículo de investigación y un documento COMPES sobre los cuales hicimos algunas observaciones alrededor de su contexto, el destinatario, el objetivo, el tipo de argumento y el uso del lenguaje que se presentaba en cada uno de esos textos. Estudiamos los textos jurídicos, vimos que se caracterizaban por darse en el contexto de un conflicto de intereses. También revisamos que encontramos que algunos de sus destinatarios podían ser las partes en un conflicto que involucraba hechos y enunciados normativos, como también las autoridades que resolvían ese conflicto, que la idea de estos textos era justificar una solución y persuadir a una autoridad sobre la necesidad de tomar una decisión específica que favoreciera un interés u otro en el marco de ese conflicto jurídico, y que el tipo de lenguaje tenía que ver con la relación entre enunciados normativos y fácticos, apelando a las técnicas de la lógica formal, de la dialéctica y de la retórica. Y propusimos o sugerimos un método y decíamos esto teniendo en cuenta mm, los desarrollos que ha hecho en este campo muy importantes el profesor Manuel Atienza. Decíamos de la mano del profesor Atienza que es importante o es aconsejable identificar primero un problema, saber si se trata de un problema que tiene que ver con la norma que debo aplicar a un caso o con la interpretación que hago de esa norma o con la relación que establezco entre la norma y los hechos específicos. Luego se sugería tomar una posición, bueno, ahí me falló nuevamente en la diapositiva el tema del número, tomar una posición, asumir una posición, perdón, yo voy corrigiendo aquí, una vez, dos, tres, listo, asumir una posición en ese conflicto, eh, de acuerdo con el interés que se tuviera en la polémica que surgía alrededor del uso o aplicación del derecho.
En tercer lugar, nos proponen formular desde el comienzo una conclusión a ese conflicto, una respuesta al problema jurídico y luego sí identificar el tipo de proceso argumentativo que se seguiría. Si sería el deductivo, es decir, el que nos lleva a una conclusión sobre la solución de un caso específico a partir de la identificación de un enunciado general o de una norma y de su conexión con unos hechos que materializan el supuesto de esa norma, o si se trata más bien de un proceso no deductivo, en donde uno apela a otros mecanismos argumentativos como la analogía o la ponderación. Y por último, nos sugieren identificar las premisas que deberán estar en línea con la conclusión y con el tipo de problema que se viene desarrollando o discutiendo. Y en ese trabajo, nosotros revisábamos, en ese trabajo inicial o recapitulando el trabajo inicial, veíamos que esta sentencia que habíamos analizado y que discutía un problema de defensa del derecho a la salud de una persona privada de la libertad, se daba en el marco de una amenaza a un derecho fundamental, de una reclamación por la vía de la tutela y de la resolución frente a esa solicitud que hace el directamente interesado. Pero creo que no era directamente interesado, sino el agente oficioso, incluso lo habíamos discutido ese día. Veíamos que el destinatario del documento, o sea, de la T455, eran las partes involucradas en el conflicto, a saber, el reclamante y su agente oficioso, y la entidad que tenía bajo su custodia la libertad y la integridad de ese reclamante que se veía afectado en su salud y que el objetivo era darle solución a un problema jurídico muy específico, y era si la entidad custodia debía implementar todas las medidas urgentes y necesarias para proteger o para garantizar un tratamiento específico al reclamante. Si no estoy mal, creo que era de odontología. Tipo de argumento y uso del lenguaje, vimos que había un uso del lenguaje inductivo. Eh, Hubo una pregunta sobre la falacia ad hominem, si yo mal no recuerdo, y que se hacía uso de las técnicas de la dialéctica porque se ponían en contraposición las posturas de cada una de las partes y se valoraba la mejor argumentación para tomar la decisión por parte del juez de tutela, y que evidenciábamos también vocabulario especializado. ¿Recuerdan ustedes por qué hablábamos de la falacia ad hominem? Sí, señor. Sí, ¿Nos profe. ayudan, por favor? Porque precisamente esa fue la sentencia que yo leí. Ujú, Porque se desvía el curso del argumento atacando a la persona. ujú. En ese caso fue, a ver si mal no recuerdo, se atacó fue la calidad de la persona que estaba invocando la acción de tutela, y el tribunal falló precisamente que no tenía esas calidades como accionante y desestimó la pretensión. Argumento que no fue tenido en cuenta por parte de la Corte Constitucional en sede de revisión, porque como lo vimos en la respuesta o en la solución que dan al problema jurídico, se evidencia una orden de protección del derecho a la salud. Listo, Carlos, muchísimas gracias. Entonces, hecha esta recapitulación, vamos hoy a abordar el tema de los documentos de investigación, y en una estructura similar a la que venimos proponiendo veremos su caracterización y un método sugerido para su diseño y redacción. Entonces, comencemos con un ejercicio inicial. En el ejercicio que les planteé la semana del 22 de abril, ustedes pudieron encontrar este artículo: Medición y evaluación de gobernanzas criminales y su relación con el narcotráfico en Colombia. Ese está en la revista científica General José María Córdoba, en el número 21, volumen 44, perdón, volumen 21, número 44. Es más o menos reciente, del año 2023. La idea es que ustedes se sumerjan o recapitulen esa lectura de repaso de sondeo que hicimos del artículo hace unos 15 días y respondamos las tres preguntas que aparecen en la diapositiva. ¿Cuál cree que fue el paso a paso que siguieron para redactar este artículo? Segunda pregunta: ¿los argumentos son de tipo inductivo o deductivo? Tercera: ¿puede considerarse un texto, este artículo, que cumple el requisito de objetividad? ¿Por qué? Entonces, démonos unos 15 minutos para hacer esa reflexión revisando el texto del artículo, y volvemos con la presentación del tema que les propuse. ¿Les parece? Sí, señor, Me- ya ¿Tienen el estaba artículo tomando por ahí nota del o artículo. listo? ¿Tienen el artículo?
Estaba tratando de buscarlo aquí en Pues si Google. no, yo lo puedo compartir. Por favor, en el chat, profe. Gracias. Señor. Pues un segundo entonces. Por favor, me dicen si están viendo o no. ¿Siguen viendo la diapositiva? Sí, ejercicio inicial. Listo. ¿Y ahora la están viendo o ya no? Se sigue viendo el ejercicio inicial. Bueno, entonces por favor regálenme ustedes aquí. Es que no sé si yo pueda compartir. Ah, bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a enviarle el artículo a Ricardo y a través Por de favor. él, sí, a través de él entonces lo reproducimos. Listo, me dicen por favor si están viendo la diapositiva. Sí, la diapositiva se ve, profe. Ejercicio inicial. Listo. Y ahora indíquenme, ah, bueno, a través de su tutor Ricardo. Ricardo, ¿no se me puede hacer el favor de confirmarme si recibió el archivo? Ricardo. Sí, señor, estoy entrando al Ah, correo bueno. para reenviarles a los correos de ellos. Un Ah, momento, bueno, sí. por No, listo, listo. No es que necesitaba saber era si se lo reenviaba, pero ya sé que lo tienen ahí entonces. ¿Me confirman si están viendo el ejercicio entonces, por favor? El ejercicio, sí, señor. Listo. Entonces démonos ya unos 15 minutos y en 15 minutos conversamos. ¿Listo? Listo, profe. Espero entonces el correo. Listo. listo, lo acabo de enviar a sus correos personales. Por favor, me confirman si lo recibieron y si no, pues para volverlo a enviar.
Aún no, esperemos un momento. Tengo de Gustavo el correo gusandres1991 @hotmail.com. De Carlos tengo carlosjgutierrezr@hotmail.com. Y de Laura tengo lauriselena sin h @gmail.com. ¿Están bien? Le confirmo el mío, sí está bien, pero todavía no ha llegado. Esperemos un momento. Listo. Ya me llegó el correo, muchas gracias. Doc, yo no lo he recibido todavía. Estoy acá con el Carlos, correo abierto. revisa los correos no deseados, porfa, o si Sí, no, confírmame también. el correo por Carlos, el chat. listo, ya se lo envío. Listo. Y ese honor.
Doc, ya lo tengo aquí, que Laura me hizo el gran favor. Gracias, doctora Laurita. Listo. Muchas gracias.
Bueno, ¿cómo les fue? ¿Alcanzaron a responder a las preguntas revisando el artículo? Sí, profe, algunas. ¿Cuál creen ustedes que fue el paso a paso que siguieron para redactar ese artículo? Profe, yo creo que en principio se realizó como una identificación de un problema, Ujú, se formula una hipótesis con una pregunta de investigación, ujú, se hizo como una revisión, como un marco teórico, de igual forma se expuso como cuál sería la metodología y ya después pusieron unos resultados, una discusión y unas conclusiones. listo, Carlos, muchas gracias. No veo en su intervención algún espacio para reflexionar sobre los datos, ¿o sí? Sí, en la parte de los resultados, pues, Ujú, hubo una recolección, un análisis de datos, ujú, dijeron que en el documento decían que utilizaron una minería de datos ujú, y aunque había unas especies de, pues como que consideran como unas falencias en la recolección de datos por la clandestinidad de la información y por otras situaciones que enumeran allí, pues ujú, de todas maneras pudieron llegar a algunos datos que pudieron comparar y hacer unos indicadores a través de unas gráficas. ujú. Bueno, o sea que sí hubo recolección y análisis de datos. Gracias, Carlos. Las demás compañeras, o incluso Carlos, si quieren, los argumentos son de tipo inductivo o deductivo. ¿Qué vieron ustedes ahí? Pues yo considero, profe, que es inductivo ¿Por qué, Carlos? porque, porque se hizo por parte de los autores unas estudios de unos datos, Ujú, unos datos indicadores y a partir de ellos se llegaron a unas conclusiones que pueden ser generales. Entonces, creería yo que es inductivo. es inductivo. Listo. Qué hace que estos argumentos no sean deductivos? No, creería yo que precisamente el, que el proceso que se emplea, precisamente lo que pretende es llegar a unas conclusiones generales a través de unos datos empíricos, a diferencia de de la deducción, creería yo. Listo. Listo, Carlos. Muchas gracias. Eh, y vamos con la tercera pregunta. ¿Puede considerarse un texto que cumple el requisito de objetividad? ¿Qué dicen ustedes? Creo que estoy solo. Sí, profe, para mí sí es objetivo, Ujú. porque, Sí. porque pues el autor, primero que todo, pues utiliza una metodología. Ujú, A través de esta metodología, pues se hace unos análisis de unas estadísticas, de unas fuentes oficiales, que son la Fiscalía, entre otras, ujú, y hace una validación y un análisis de esos datos obtenidos de esas bases de datos. Y de igual manera, pues las fuentes no es una sola, sino son varias fuentes. Entonces, ese permite pues tener como una mayor, eh, como mayor riqueza y da más validez a los datos, además que como refería anteriormente, pues son datos obtenidos de instituciones oficiales. Entonces, pues para mí permite establecer el requisito de objetividad de este estudio. listo. El tratamiento que se da a los datos, sí, señor, es un factor importante para poder definir si estamos o no ante un documento que se pueda calificar como objetivo.
Bueno, entonces, muchas gracias, Carlos. Los demás compañeros ojalá puedan sacar provecho de este ejercicio y el texto les pueda servir en su contenido si alguno está haciendo una investigación sobre estos temas. Hablemos de la caracterización de los documentos o de los textos de investigación. ¿Están viendo la diapositiva? Sí, señor. Listo, bueno. Entonces, en una estructura similar a la que ya presentamos o utilizamos para hablar de los textos jurídicos, digamos que el contexto de un documento de investigación es un proceso de investigación. Es decir, una secuencia de pasos que inician en la identificación de un problema, la formulación de una pregunta, la identificación de un marco teórico y de un método para poder contestar a esa pregunta de investigación y que pasa por la recolección y el análisis de unos datos para obtener algunas conclusiones. En ese marco, en esa secuencia, claro que es importante llegar a una respuesta al problema de investigación, pensando en el problema de investigación como una cuestión que reta el conocimiento que tenemos del mundo o de las teorías con las que explicamos el mundo. No son problemas que vayan necesariamente a tener implicaciones prácticas. ¿Listo? Estos problemas con implicaciones prácticas en donde vamos a hacer el parque o a reformar la norma tienen que ver más con la política pública y no con la investigación científica. Entonces, en este contexto que venimos planteando, los documentos de investigación cumplen una función muy importante y es divulgar los resultados de ese proceso que acabamos de describir. O sea, que permiten multiplicar los hallazgos que se tienen frente a, frente a los datos y los análisis que se hacen de esos datos con relación a un marco teórico específico. Los destinatarios, vamos al segundo punto de la diapositiva, son comunidades. Partimos de la idea de que comparten un lenguaje, comparten una forma de identificar problemas, comparten también unas categorías a partir de las cuales resuelven una familia de problemas y tienen acuerdos alrededor de las teorías y de la historia eh, que se involucra o la historia que se refleja en esas teorías. Y por eso decimos que se trata de comunidades que comparten acuerdos frente a lo epistemológico y acuerdos frente a los desarrollos que han tenido los temas y los problemas a lo largo de un periodo de tiempo específico y en un contexto también específico. En últimas, los documentos de investigación se escriben para otros investigadores o para personas que están interesadas en iniciar un proceso de investigación en esa área en la que se desarrolla el texto. El objetivo de los textos de investigación es transmitir con transparencia los hallazgos de esa investigación. Ya vimos que hay unas tipologías de artículos, eso lo vimos en la primera unidad cuando estudiábamos las opciones de grado de carácter investigativo, pero en general todos van a coincidir en multiplicar los resultados que va dejando un proceso de investigación. Y decimos con transparencia porque se piensa en la investigación como una empresa colectiva, diría John Rawls, es decir, como un esfuerzo que hacen varias personas por conocer más y mejor el mundo que nos rodea, por resolver con más claridad las inquietudes que no, digamos que suscita la interacción en el mundo o que suscitan los fenómenos con los que nos encontramos todos los días. Y en esa empresa colectiva es necesario que sepamos quién dice qué y hasta dónde llega lo que esa persona dice para saber cuál sería el punto de partida para próximas pesquisas alrededor de los problemas que van surgiendo. En cuarto lugar, los documentos de investigación se caracterizan porque hacen una relación, como lo dice Charles Dragan, entre un marco teórico, entre el cielo de los conceptos, diría von Jering, y unos hechos o unos datos, una evidencia, se diría desde otro punto, bueno, se diría también. Entonces, en los documentos de investigación vamos a ver cómo una serie de datos son organizados, tamizados, interpretados, incluso interrogados a partir de unas teorías que ya se han seleccionado previamente y sobre las que existe suficiente justificación sobre por qué se van a utilizar para observar o tamizar esos datos. Entonces, se relaciona un marco teórico con la evidencia. El lenguaje es técnico
usualmente en un tono descriptivo, haciendo uso de las reglas de la lógica formal. Se cuidan mucho los escritores de estos textos en que los componentes de sus conclusiones aparezcan desarrollados en cada una de las secciones del texto y planteados en la pregunta que aparece en la introducción. Y casi siempre se hace uso de la argumentación inductiva, pensando en la inducción como un ejercicio que no necesariamente va de lo particular a lo general. También existen argumentos deductivos que parten que tienen premisas particulares y llegan a conclusiones generales, y eso lo podríamos ver con algunos ejemplos, pero por cuestiones de tiempo vamos a decir lo siguiente. Mientras que en el argumento deductivo, el tránsito de las premisas a las conclusiones es necesario. eh, es decir, se da porque no existe ninguna contradicción en los elementos que se encuentran en las premisas y los que aparecen en la conclusión, no hay contradicciones. En los argumentos inductivos, el tránsito de las premisas a las conclusiones no es necesario, es probable. Es decir, que puede existir algún espacio para la duda. Es decir, que podemos partir de enunciados generales y llegar a enunciados particulares y seguir haciendo una inducción en la medida en que la conclusión, que es particular, no se deriva necesariamente de los datos generales o de las premisas generales, sino que implica una serie de repeticiones o una frecuencia de esas premisas, o de esos fenómenos para que se pueda llegar a la conclusión. No sé si esté siendo claro con el tema, pero esto de pronto lo pueden profundizar más con su profesor de investigación o de lógica. Resumamos entonces diciendo que en la mayoría de los documentos de investigación, las conclusiones no llegan por un contraste, o no llegan por un contraste o por una evaluación de contradicciones entre las premisas, sino que más bien implican una contrastación de los hechos y de su frecuencia. ¿Listo? Lo que implica una suerte de generalización que admite algunos espacios de duda. ¿Listo? ¿Alguna Profe, pregunta? una pregunta. Sí, 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 señor. señor. Profe, pues mi tesis yo la estoy adelantando sobre tema de violencias basadas en género. Sí, señor. Es una evaluación de la eficacia de las políticas públicas sobre temas de violencias basadas en género en Colombia. Sí, señor. Lo que pretendo hacer es primero identificar un problema y es mirar si en el transcurso desde la ley 1257 de 2008 en adelante han sido eficaces estas políticas públicas en materia de los propósitos generales por el legislador, que es prevenir y erradicar las violencias basadas en género. O sea, si ha tenido algún impacto real las políticas públicas, si han tenido un impacto real o no, y precisamente, pues en principio voy a identificar cuáles han sido esas políticas públicas, hacer un marco teórico para ello, hacer un análisis de los motivos que tuvieron los legisladores para en ese momento y Ujú. contrastándola con una serie de datos de fuentes oficiales que, pues, tal como el estudio que usted nos mostró ahorita, puede hacer un contraste y determinar si ha habido un impacto real o no, y si no lo ha habido, pues atribuirle unas causas. Entonces, para mí eso es un método, de acuerdo con lo que usted nos está explicando, para mí es inductivo, porque pues se pretende llegar desde una base general a a unas conclusiones particulares, que pondría siendo si las normas o las políticas han sido eficaces o no. Pero no sé, profe, me hizo caer usted ahorita en duda respecto de eso, vendría siendo inductivo o deductivo. Es en concreto la pregunta que su merced quiere resolver. Si las políticas públicas en materia de atención a la violencia o frente a este delito han sido eficaces, entiendo. Eficaces. Sí, se han sido eficaces. O sea, o evaluarlas. Pues Ajá, para mí la evaluación es, ¿han servido o no han servido? listo. Han Esa es servido. como la evaluación. Las políticas Sí, públicas las políticas públicas. han servido o no han servido. Listo. La conclusión a la que llegaría sería: ¿sirvieron o no sirvieron por estas y estas razones? Bueno, en ese escenario, sí, yo coincido en que se trataría de un argumento
inductivo, o sea, la tesis como tal sería inductiva por las siguientes razones. En primer lugar, eh, la lógica formal no va a ser suficiente para decirnos si la política o si el marco jurídico ha sido o no eficaz, o digamos, si ha servido o no ha servido. ¿Por qué? Porque no va a bastar con decir que existen normas que penalizan este delito, que existen políticas que atienden el problema relacionado con ese delito y que existen resultados. Desde una evaluación lógico-formal, uno podría decir, pues si existen problemas, si existen normas, si existen políticas que atienden ese problema y existen resultados, uno podría concluir que sí ha servido. ¿Listo? Y desde el punto de vista formal, los elementos de la conclusión se estarían replicando o se estarían presentando en las premisas. ¿Sí? Eso haría el argumento deductivo. Pero claro, uno va a tener que ir más allá en la evaluación y decir, bueno, a pesar de que hay unos resultados de política pública o unos resultados en materia de sentencias judiciales que criminalizan o que enjuician a las personas responsables de estos delitos, se va a evidenciar que se trata de una proporción menor con relación a la gran cantidad de denuncias que existen por ese delito. Estoy poniendo un ejemplo, especulando con su escenario. En ese sentido, uno podría decir que, a pesar de que existen normas y que existen políticas y que hay resultados, esos resultados no abarcan el universo completo de casos que comprenden su problema. ¿Sí? Es decir, que la respuesta en este caso de si ha servido o no ha servido sería tentativa, ¿sí? No sería necesaria y eso lo haría inductivo. O sea, el tránsito de las premisas que yo tengo aquí a la conclusión es tentativa porque si bien ha servido para algunos escenarios o frente a algunos casos o frente a algunas víctimas, no lo ha sido para todos, ¿sí? En ese sentido, podríamos pensar en un argumento inductivo. Y depende cómo se aborde desde el punto de vista del marco teórico o de los objetivos planteados, podría generar, cambiarse a deductivo. Sí, claro, se podría reconvertir o reelaborar el argumento inductivo que está planteando su merced como un argumento deductivo, pero eso implicaría darle una perspectiva distinta al problema. Y entonces mi pregunta ya no sería si han servido o no han servido, ¿sí? Sino que yo podría preguntar, para poder elaborar un argumento deductivo, podría preguntar, eh, ¿el Estado colombiano o, bueno, sí, las instituciones, autoridades estatales colombianas, eh, cuentan con mecanismos para atender? ¿Qué delito es específicamente, Carlos? Las violencias basadas en género en general. ¿Cuentan con mecanismos jurídicos para atender las violencias basadas en género? Si esa fuera la pregunta, entonces eso nos llevaría a concluir si cuentan o no cuentan con mecanismos jurídicos para atender esas violencias y las premisas serían, existe una norma constitucional del siguiente tenor, existen normas legales que desarrollan esas constitucionales y también unas reglamentarias que hacen lo propio con las normas legales, ¿sí? En conclusión, al existir desarrollos constitucionales, legales y reglamentarios, sí se cuenta con mecanismos jurídicos para atender las violencias basadas en género. Entonces, digamos que la evaluación en este caso sería más de qué elementos tengo en la conclusión y si esos elementos están presentes en las premisas, ¿sí? Y si los elementos en las premisas apuntan al sentido de la conclusión a la que yo estoy llegando. Listo, No sé si profe. Y quede pueden, más sí, sí, claro. señor, perfecto. Y pueden, pueden estar juntos en algún momento los dos elementos, tanto inductivo como deductivo, en una tesis. Sí, claro, Carlos, su merced puede plantear un argumento deductivo en un capítulo de la tesis, si su merced, por ejemplo, quiere hacer una aproximación normativa al problema, como el que ya planteamos, y puede plantear un argumento inductivo en otro capítulo. Entonces, mientras que el capítulo del argumento deductivo se preguntaría por si existen normas que atienden en las violencias basadas en género, el argumento inductivo iría a revisar si la impunidad por esas violencias ha sido debidamente atendida por las autoridades estatales. Y entonces su merced va a poder presentarnos una parte del universo de casos y nos va a poder decir si ha sido atendida en un porcentaje. Entonces la conclusión va a ser tentativa, ¿sí? Listo, listo, profe, muchas Digamos gracias. que
El argumento inductivo se caracteriza porque la conclusión está sujeta a discusión, a una discusión que va a surgir por la revisión de nuevos datos o de la frecuencia de los datos en el inductivo. En el argumento deductivo, la conclusión está sujeta a discusión, sí, pero desde el punto de vista lógico formal. ¿Sí? Listo, En el argumento deductivo, gracias. la conclusión es conclusión porque no es contradictoria con las premisas. En el argumento inductivo, la conclusión es conclusión porque probablemente se puede derivar de las premisas. No sé si eso le dé más claridad, Carlos. Sí, profe, sí, señor. Ya me quedó mucho más claro el concepto. Bueno, listo. ¿Los demás compañeros tienen alguna pregunta? Parece que estamos solos, Carlos. Sí, profe, la compañera Laura ya está conectada, pero me escribió que no tenía algunas dificultades con el audio, pero que ya estaba escuchando. Bueno, listo, no hay problema. Entonces, método sugerido para redactar estos artículos o documentos de investigación. Primero, se sugiere diseñar una introducción preliminar. Ay, pero yo no he recolectado los datos, no he ido a hacer las entrevistas, no he hecho la observación en campo, no importa. Plantéese un problema, identifique el problema, formule una pregunta, haga una justificación respondiendo a la pregunta de por qué es necesario responder a esta pregunta y cuál sería su paso a paso para responderla. Así como para iniciar, en términos muy hipotéticos. Y hablando de ese último término, en el segundo paso nos sugieren formular una respuesta preliminar, o sea, una hipótesis a la pregunta de la introducción preliminar. La idea es que en esa hipótesis, esto es una sugerencia de la profesora Sonja Foss, la idea es que esa hipótesis recoja algunas categorías conceptuales que yo pueda identificar en los libros, en las respuestas que ha dado la gente, en los reportes de prensa, en las fuentes en las que yo me sumergiría para hacer la investigación. ¿Listo? Después de esa respuesta preliminar se sugiere armar un esquema de capítulos en línea con la introducción preliminar y con la hipótesis. Ojo, que la hipótesis debería a mí darme ya pistas de cuáles son las partes que integran el artículo. ¿Listo? O las secciones que se desarrollan. Cuarto, redacte la sección del método. En el método que se sugiere, indique cuál es el enfoque que le va a dar a su trabajo. Lo va a hacer desde un punto de vista deductivo, inductivo, cualitativo, cuantitativo. Va a hacer una descripción, va a proponer, va a hacer una reflexión, va a hacer una revisión de documentos históricos, un análisis del discurso. Es decir, ¿qué teorías desde el punto de vista metodológico empleará para responder o dentro de cuál tradición investigativa se suscribe su documento? Indique cuáles son las fuentes donde encontrará los datos o donde encuentra los datos y qué parte de esas fuentes tendrá en cuenta, o sea, la muestra. Y presente la secuencia que seguirá para recoger los datos y posteriormente analizarlos. Y luego redacte la sección de hallazgos, es decir, describa, ojo, solo describa los datos que haya encontrado en esa muestra de la que habló en el punto anterior. Estamos aquí, hallazgos. Seguimos. 6. Discusión. Ay, otra vez me toca a mí arreglar esto aquí. Perdón. Discusión 7. Esto es 8. Discúlpenme, yo voy arreglando mi diapositiva. ¿Están viendo la diapositiva? Sí, señor. ¿Están viendo los ajustes que estoy haciendo? Sí, método sugerido creo que es el primero. Es que se ve pequeñita la letra, pero ya se ve mucho más. Ya arreglé la seguidilla de números. Entonces, después de describir los datos que fue encontrando, presente una discusión, es decir, analice esos datos, contacte esos datos, conéctelos con el marco teórico que encontró en el punto 4 anterior, en el punto del método. Posteriormente, redacte como un ejercicio de honestidad hasta dónde llegan sus hallazgos. ¿Abarcan todos los casos posibles? ¿Se pueden extender a otros contextos distintos?
¿Hay algún punto, algún caso específico que no se tuvo en cuenta o alguna teoría que podría obligarnos a revisar esos casos? Octavo, revise la hipótesis. Revise si lo que propuso en la introducción preliminar se sostiene o tiene que modificar o debe modificarse. Proponga nuevas líneas para explorar respuestas o para formular otras recomendaciones o, digamos, proponer nuevas posibilidades para seguir estudiando el tema. Por último, no, casi por último, redacte el resumen. Ojo que el resumen debe contener los componentes de la introducción y la conclusión comprimidas. Aquí se me olvidaba otro tema y es que en la introducción preliminar uno va dejando un borrador, ¿cierto? La idea es que ustedes, después de darle respuesta a su pregunta de investigación, o sea que en el tránsito entre los pasos 8 y 9, uno debe ya redactar la introducción como va a quedar en limpio. Después el resumen, que será una fotografía de 200, máximo 300 palabras de lo que aparece en la introducción y lo que está en la conclusión. Y por último, las palabras clave y el título. Recordando que las palabras clave son categorías, no son solamente una o dos palabras, pueden ser frases completas. Por ejemplo, responsabilidad patrimonial del Estado. Esa puede ser una palabra clave. Deberían llamarlas más bien categorías clave. Las categorías o palabras clave van a hacer énfasis en, como se dice aquí, las categorías o los ejes temáticos alrededor de los cuales gira el documento que estamos redactando. Y bueno, ahí terminaríamos nosotros la revisión del día de hoy. Volviendo al ejercicio inicial, entonces completemos rápidamente esta diapositiva. ¿Cuál es el contexto de este artículo del que vimos hoy de medición y evaluación de gobernanzas criminales? Ya sabemos que es un proceso de investigación, ¿sí? Por ahí en el artículo ustedes pudieron ver quién adelanta ese proceso de investigación, habrá algún equipo, semillero, ¿qué ven por ahí? ¿No? ¿Qué encontraron por ahí? Bueno, esas notas aparecen inicialmente en la introducción o en las notas de pie de página donde dicen esta investigación fue financiada con fondos de tal proyecto que proviene de tal parte y se divulga en tal y tal evento científico, ¿listo? En los datos de la revista. El destinatario, vamos a decir que los destinatarios son los expertos en el tema específico, pero si ustedes se fijan, también está dirigido a potenciales investigadores e incluso si ustedes revisaron por ahí creo que nos hacen unas recomendaciones para tomadores de decisiones. El objetivo, ¿lo tienen por ahí? ¿Se El me fueron? objetivo, sí, no, el objetivo, ¿Cuál era el objetivo de ese artículo? el ¿Ubicaron la objetivo pregunta por ahí? es identificar la relación entre gobernanzas criminales y narcotráfico en Colombia. Y la pregunta creería yo que es, ¿hasta qué punto se asocia la gobernanza criminal con el narcotráfico en Colombia? Ujú. Eso. Entonces vemos nosotros que hay un objetivo muy específico de ese texto, pero que se enmarca dentro de lo que pensábamos y decíamos de los textos de investigación como objetivo general de estos documentos y es divulgar las conclusiones de un resultado de investigación. Y a la luz de lo que nosotros vimos en la presentación de hoy, claro que usan un lenguaje inductivo. Eh, Ahora, el tema del uso del lenguaje objetivo tiene que ver
con el estilo, casi siempre porque se usa tercera persona, pero como veremos más adelante, también con el hecho de que eh, existe transparencia. Listo. Entonces, un documento de investigación se vuelve objetivo no necesariamente porque se hable en tercera persona o se redacte en tercera persona, que ha sido un criterio, pero hay muchos investigadores que son de la línea de que se puede usar en algunos casos la primera persona, sobre todo cuando están formulando recomendaciones o están diciendo, yo creo que el marco teórico debería extenderse a estas categorías o a estos casos. Lo objetivo de un texto de investigación lo hace también la justificación que se ofrece de por qué es necesario responder esa pregunta, por qué se tienen en cuenta estos datos y no otros, por qué se analizan de esa manera, por qué se emplea este marco teórico y no otro. Esa transparencia en la justificación que subyace a todo el proceso es lo que hace objetivo a un documento de investigación. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, señor, profe, gracias. Bueno, Ricardo, nos quedamos solamente con Carlos. En este punto, entonces, les agradezco mucho su atención. Espero que puedan los demás compañeros acceder a este material posteriormente y que sigan ustedes el Gra- trabajo de coordinación con Ricardo. Gracias, profe. Fue muy útil porque la verdad, pues, estaba como, estoy en lo de la tesis, Ujú. entonces ya tengo más herramientas, profe. Ahí vamos Bueno, avanzando. me alegra mucho, Me Carlos. fal- Me me haya sido. falta el tutor todavía, pero Sí, nada. bueno, esperemos a ver. Igual el doctor Cristian me dijo que ya su merced ir gestionando ese proceso antes de Sí, terminar estudios. Entonces, ya ojalá le, se. pues sí, ya tengo, por lo menos ya tengo seco al doctor Cristian mandándole correos y preguntándole, pero nada. Bueno, eso es importante. Esa insistencia en algún momento dará sus frutos, estoy seguro. Sí, señor. Carlos, Listo, muchas muchas gracias gracias. Feliz por su noche. tiempo. Bueno, igualmente, Carlos. Hasta Ricardo, luego. quedan entonces en sus manos. Listo, muchísimas gracias. Gracias por su tiempo, como siempre. Bueno, sí, señor Ricardo, nos encontramos entonces el 13, no, el 20. Sí, señor, es correcto. 20. Listo, Muchísimas Ricardo, muchas gracias. gracias. Estamos en contacto. Que pasen feliz noche. Gracias, Gracias, Carlos. Doc, muy Muchas Hasta gracias luego, amable. por la Ricardo. asistencia. Hasta Listo, luego, Carlos. Ricardo, muchas Gracias. gracias.